Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la compañera Marisa Espinales, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputada del Frente Sandinista. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, compañera, y además una mujer comprometida desde hace muchas décadas, ¿verdad?, con la lucha de las mujeres. Recientemente, y lo decíamos en la introducción, se conoció que las Naciones Unidas hacen un reconocimiento a Nicaragua, ¿verdad?, por los aspectos que tienen que ver con la igualdad de equidad de género, el protagonismo de las mujeres en las entidades del Estado. También yo mencionaba la ley que obliga a los partidos a 50 y 50, y en ese sentido pues Nicaragua ha dado grandes pasos. ¿En qué consiste el reconocimiento que ha recibido de nuevo? Porque ya ha sido mencionado el caso de Nicaragua, Claro, pero pero esta vez creo que, también. bueno, inicialmente agradecer la oportunidad que tengo de compartir estas buenas noticias con nuestro pueblo, especialmente con las mujeres. Bueno, Dios bendiga esta semana y nos concede una semana de éxito y de grandes logros. Quien hace el reconocimiento es una de las agencias de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. ONU Mujeres, al lado de la Unión Interparlamentaria, que también es la parte parlamentaria de las Naciones Unidas, hace una nota de prensa donde hace un análisis a nivel mundial y regional sobre el posicionamiento y el compromiso político de cada gobierno alrededor del empoderamiento de las mujeres. En la nota de prensa se destaca un párrafo que elabora el señor Martín Chungón, que es el secretario general de la UIT, de la Unión Interparlamentaria. En dicha nota él expresa claramente que en las Américas están ocurriendo dos cosas históricas. La primera la relaciona a Estados Unidos, donde dice que Estados Unidos por primera vez elige una vicepresidenta mujer y que por primera vez Estados Unidos alcanza el 17% de participación en la mujer en la toma de decisión. Y luego dice la nota de manera oficial, pero se reconoce que se destaca que el líder regional y mundial es Nicaragua, con una participación en el Poder Ejecutivo de mujeres de 58.2%. 58.2 en el Ejecutivo. En el Ejecutivo. O sea, somos el líder mundial y regional. Y luego destaca que igual somos en los diferentes poderes. Tenemos, por ejemplo, en la Corte un 56.2%. En la Asamblea Nacional nos estamos aproximando al 49.2%. Porque al menos en esta etapa debemos de reconocer que el Partido Liberal Constitucionalista ha tenido dos cambios en su bancada y ha tomado la política de incluir a las mujeres. Entonces eso nos ha permitido elevar el porcentaje en la Asamblea Nacional, de tal manera que en la Unión Interparlamentaria nosotros estamos en un posicionamiento del 5º lugar como Parlamento. Pero el liderazgo mundial lo tenemos a través del Poder Ejecutivo. Y la otra parte que a mí me gusta destacar de la nota es que el mismo secretario general, el señor Martín, expresa que sin voluntad política, porque él hace un análisis que el sector servicio, digamos cuando hablamos de educación, de salud, está en manos mayoritariamente de servidoras públicas. Entonces él dice que habiendo un porcentaje a nivel mundial donde la mayoría somos mujeres, donde no hay mujeres en la toma de decisiones, esto se indica como que no existe compromiso ni voluntad política. Entonces, en el caso de nuestro país, nuestro gobierno, la conducción del comandante Daniel Ortega, queda clara donde se reconoce a nivel mundial que existe compromiso y voluntad política, porque dice él en su informe y nota de prensa que sin voluntad política no avanzamos. Y creo que ahí se liga a algo que antes de que subiese la ley que vos planteás y el marco jurídico actual, yo destaco en 1987 se dio la constituyente, la constitución, la Carta Magna. Sí, correcto. Y en acto público, el comandante Daniel Ortega firmó en 1987, en enero, la igualdad absoluta en el artículo 73 de nuestra Constitución Política. Ese artículo expresa igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Ese es el inicio de nuestro empoderamiento, donde creo yo que queda claro
el principio histórico del programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que dice que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dentro de su plan histórico, tiene la emancipación y el empoderamiento de la mujer, y se concreta en esta igualdad absoluta en 1987. Claro, ese es el inicio. Ese es el inicio. Luego venimos un periodo que yo hablo como de olvido, Bueno, pero en esa década de los 80 también la mujer tuvo una gran participación. Claro. Ya no digamos a la lucha La mujer es guerrillera, constructora. la lucha por la liberación de Nicaragua. O sea, también tuvo una gran Claro, si participación. nosotros volvemos a un antecedente histórico, nosotros tenemos a Blanca Arauz dentro del proceso de liberación como parte del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y tenemos a las mujeres caribeñas, que son las que rescatan las armas para el general Sandino. O sea, dentro del proceso histórico la mujer ha estado ahí, pero no se visibilizaba hasta en este momento histórico, porque recordad que en este periodo de 2007 hacia acá, donde hemos tenido paz, tranquilidad y estabilidad social, el comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario hemos podido avanzar en un marco jurídico hasta de reconocimiento. Nosotros hicimos una reforma a la ley que decía se declaran héroes nacionales, no existían las heroínas. Claro, Entonces claro. procedimos a una reforma para llegar a la equidad de género en el heroísmo y patriotismo, y ahora tenemos una ley que reconoce héroe y heroína, de tal manera que nos permite declarar heroína nacional a la compañera Blanca Arauz. Entonces tenés ese proceso. Ahora, dentro del proceso neoliberal, en los 3 gobiernos anteriores es donde nosotros podremos decir que comenzamos a ser olvidadas, y nos llegó esa etapa histórica donde yo lo he estado conversando en las oportunidades que he tenido de intercambiar, que debemos de hacer un antes y un después, Alberto, porque en la época neoliberal de los 3 gobiernos, inclusive de manera triste, podemos decir, tuvimos una presidenta mujer que fue reconocida a nivel de Latinoamérica, pero ella dentro de su gobierno no impulsó a las mujeres. Su gabinete mayoritariamente era de hombres. Sus políticas a través del Fondo Monetario Internacional crearon ese episodio triste de la mujer donde decía, la mujer tiene rostro de pobreza. La mujer, decían los informes del Fondo Monetario Internacional en esos momentos, la feminización de la pobreza. O sea, ese es un tramo de la historia de la mujer en Nicaragua y probablemente en Latinoamérica y en el mundo muy difíciles para las mujeres, porque no existía compromiso, no existía voluntad política, no existía un plan nacional de desarrollo humano, no existía un marco jurídico que te permitiera ir alcanzando el empoderamiento de la mujer e ir dejando atrás todos los estereotipos que nos han cobijado a lo largo de la historia. Claro. Ahora, en esta nueva etapa, pues ya el Frente había hecho su parte, es decir, en su estructura, digamos, partidaria, también había incluido secretarios políticos, Secretarias políticas, así es. O sea, a la Junta. O es la mujer y es un secretario político. O sea, adjunto, la alternabilidad. La alternabilidad. La alternatividad. Y digamos, en ese sentido también hay muchísimas mujeres en el Ejecutivo. Usted hablaba de más del 50 y pico %, ¿verdad? Y eso no es poco, no es poco. Si vemos, digamos, lo que fueron los otros gobiernos, no es poco. No es poco. Estamos hablando de uno... Bueno, y no es poco no solamente en el país, sino a nivel internacional, si no hubiese ese reconocimiento. O sea, no tuviésemos un primer lugar a la escala mundial y regional. O sea, hemos dejado atrás gobiernos como la hermana República de Cuba, que ha hecho grandes esfuerzos. O sea, y por eso es que para mí es muy importante la voluntad política, ese compromiso que tiene el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario en el empoderamiento real de la mujer, porque no es un empoderamiento que podés analizarlo desde un punto de vista, la esfera política, ¿verdad? No, la mujer está ahí en la esfera política, pero está tomando decisiones para la mayoría. Por ejemplo, desde la Asamblea Nacional nosotros aprobamos un presupuesto con equidad de género. Y cuando yo te hablo de un presupuesto de equidad de género, te permite que en un análisis económico vos veas
cuánto de ese porcentaje del presupuesto general de la República está volcado hacia la mujer en las diferentes esferas, en la social y en la económica. Si hablamos de la social, tenemos un aporte en educación, en todo el sistema educativo, donde la niña y la mujer y la joven son el 56% de la matrícula. Luego tenés en la salud, tenés todo lo que se hace en la salud reproductiva, lo que se hace en los partos humanizados y lo que se hace en la atención integral a la mujer. Entonces estamos hablando que el 56 o 60% del presupuesto del Ministerio de la Salud es hacia la mujer y hacia el binomio madre-hijo, pues, aparte de toda la cobertura universal que tenemos en salud pública. Ahora, usted hablaba de salud y se me ocurre ver ahí las autoridades de salud. Hay más mujeres, pues yo solo identifico ahí al doctor Sáenz, pero uno puede al menos... Pero esa es la parte también... Exacto, pero es que esa es la parte importante que dice la UID. Dice en su análisis la UID y en su nota de prensa, más del 60% a nivel mundial de mujeres están en sectores de atención de derechos humanos, de derechos fundamentales. Por ejemplo, el 60% de la nómina del MINET, que son mujeres. Sí. El 60% de la nómina del MINSA, que son mujeres. Sí. Entonces, eso permite que de la voluntad política del gobierno nos reconozca como actoras importantes, como personas sujetas de derecho y de protagonistas. Entonces, eso te permite que en el MINSA las autoridades superiores sean mayoritariamente mujeres. Y por eso te decía yo, hemos dejado los estereotipos de decir somos capaces o no somos capaces. Porque antes de que llegara la revolución, nosotros estábamos estereotipadas como incapaces, no éramos inteligentes, no éramos audaces, no éramos capaces de desempeñar una función pública. A diferencia de ahora que tenés un marco jurídico clarísimo que dice que el 50% en la toma de decisión debe estar presente en la mujer. Y no está estereotipada en los temas de masculinización, porque tenés una mujer en el Ministerio de Defensa. Cuando para los periodos neoliberales, ¿quién era un ministro de Defensa? Un hombre. Y en gobernación igual. Sí. Y en gobernación teníamos un hombre también. Y en el Ministerio de Salud, mayoritariamente, si te vas a la trayectoria del Ministerio de Salud, mayoritariamente eran ministros. Y si nos vamos a la educación superior, recientemente, con este marco jurídico, es que tenemos una presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Y tenemos la primer rectora en la Bicentenario UNAM León, electa, la doctora Flor de María Valle. Entonces, en todos los sectores, independientemente del sector, ya sea industria, ya sea economía, ya sea educación, salud, la mujer está presente porque estamos siendo reconocidas como un sujeto, como una persona capaz. También se me ocurre otro aspecto en el que se ha venido trabajando y son los programas. Claro. Entonces ahí está el programa de titulación, que preferiblemente es a la mujer, el programa de Usura Cero, que va dirigido también a las mujeres, y para mencionar algunos, ¿no? Y los programas de productivos, del bono productivo, que también es con las mujeres. Así es. Pero y que han tenido resultados, pues, sí. Y que han tenido resultados y les permite insertarse en la vida económica, garantizar la alimentación a su familia y tener un poco de ingresos, ¿no? Pero vos tocaste un punto muy importante. Hablaste de la tenencia de la tierra. O sea, si usted vas a los periodos históricos, la tenencia de la tierra se visualizaba que era el hombre que debería ser el dueño de la tierra. Pero el comportamiento de la economía rural comienza a cambiar, y comienza a cambiar en el proceso revolucionario, porque en la primera etapa de la revolución también se le entregó titulación a la mujer, pero en un bajo porcentaje. Pero luego haces el estudio sociológico y encontrás que la mujer tiene mayor estabilidad y tiene mayor pertinencia
Y de ahí que en esta política del comandante Daniel y la compañera Rosario es que se toman las decisiones políticas, otra vez, decisión política, de entregar la titulación a la mujer, porque la mujer tiene mayor estabilidad y pertenencia a un lugar. Porque ¿qué nos dijo la primera etapa de la revolución? Entregamos tierra a los hombres, pero fueron vendidas, fueron empeñadas, algunos por el vicio del alcohol. Entonces ahora la mujer tiene el título, es dueña de la tierra, pero no solamente es dueña de su casa o de la tierra, pero también tiene acceso al crédito, porque podrás tener 5 manzanas de tierra, pero si no tenés crédito, ¿cómo las vas a producir? Y hoy no, hoy va acompañada de la propiedad con el acceso al crédito. Por ejemplo, el Día de la Mujer. Yo me quedé primero sorprendida y luego con una satisfacción. Tal vez no del 100%, porque como mujer aspiro a cada día más. Pero cuando yo le digo a la compañera Justa Pérez que me dé una lista de mujeres protagonistas para invitar a protagonistas a la Asamblea Nacional, porque acá yo estoy sentada de manera muy orgullosa y le doy gracias a Dios de representar a miles y miles de mujeres nicaragüenses de los diferentes sectores, trabajadoras, amas de casa. Pero cuando yo tuve en las manos la lista que envía la ministra, yo me quedo no solamente sorprendida, sino satisfecha y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en aquella lista yo tuve que decidir entre mujeres productoras en la área del sector acuícola y piscicultura. Porque vos de repente te vas a sectores de trabajo donde decía la mujer cultivando peces, cuando de repente te imaginas a un pescador, no a una pescadora. Y luego me encuentro mujeres trabajando en la zona forestal, me encuentro mujeres en la industria metalmecánica y me encuentro mujeres en las cosas que ya estamos acostumbrados, como es la agroindustria, la elaboración de productos alimenticios, donde siempre te enfocan, pero de repente te encontrás mujeres en la agroforestería, siendo mujeres productoras que tienen viveros. Y luego te encuentras mujeres con granjas porcinas, que están creando cerdos con toda la técnica y todo el proceso completo, desde la crianza, el engorde, hasta llevarlo al tema de la comercialización. Entonces eso te indica todos los avances que hemos tenido, que no son avances teóricos, que son avances que vos podés medir. Por ejemplo, me encontré, hicimos un reportaje de algo increíble, una mujer apicultura. O sea, que ella maneja un apiario con toda la técnica, con la máscara, con el equipo, y está produciendo miel. Entonces, eso te demuestra que no es una política de intención, es una política que se cumple, una política que va acompañada de un plan de gobierno, que va acompañada de recursos financieros, porque yo puedo decirte, vaya, las mujeres están en todos los espacios, pero si no te doy las herramientas y la asistencia técnica y la asistencia financiera, no vas a encontrarte mujeres emancipadas, mujeres que generan ahora empleo. Claro, y ahí vamos, las mujeres como generadoras de empleo también. Así es. Y las mujeres en los mercados, se me escapa. No, que también o sea, vos no ves solo ahí, en Managua, en todo el país. Vos te encontrás a mujeres en todos los sectores. Pero que antes no, o sea, más allá, la mujer nicaragüense siempre ha sido trabajadora, claro, Alberto. Claro. Pero ahora hay un gobierno que nos reconoce. Un gobierno que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el derecho y nos ha dado la oportunidad. Porque en los anteriores gobiernos ni teníamos derecho ni teníamos oportunidad. Claro. Permítame ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también sobre otros temas que tienen que ver con los desafíos, ¿no? Así que es el maltrato a la mujer, todo ese trabajo que se viene haciendo para... Ese es un gran reto. Penas que también se han incrementado para estas personas que actúan como en el estado de la barbarie. Vamos a la pausa y ya regresamos. Digo yo, cualquiera diría de la derecha. Continuamos al aire, estábamos animados en la pausa conversando un poco sobre este tema también de la participación de la mujer y destacaba la compañera Espinal, ¿verdad? Las compañeras que fueron seleccionadas para la sesión especial del Día de la Mujer. Ahora, hay otros elementos
que otros aspectos que todavía son un desafío, ¿verdad? Se ha venido trabajando en materia legislativa, también en el asunto del aumento de penas y todo, pero sigue siendo un desafío, un reto, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos, ¿verdad? Y esa cultura machista que persiste y que posiblemente no solamente está en el campo, también está en las ciudades y a veces está escondida en todos los estratos. Es decir, es algo mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Sí, realmente una de las... Y que lo ha de los reconocido ejes- el gobierno, ha dicho, esto es lo que tenemos de retos ahorita, ¿no? Sí, el comandante Daniel, el 8 de marzo, que nos tuvimos la oportunidad de escucharle, él decía que él creció con algo muy que le quedó muy grabado que decía su papá, que decía que es que a una mujer ni con un pétalo de una rosa se le roza, ¿verdad? Y realmente él tocaba el tema desde el punto de vista del machismo. Lo que nosotros estamos acá enfrentando es una cultura machista, una cultura de violencia que está muy arraigada en algunos de nuestros hogares. Claro. Pero dentro de este recorrido que hacemos desde el 2007, se inició aprobando la igualdad, ¿verdad? En la Ley de Derecho y Igualdad de Oportunidades. Luego trabajamos la Ley 779, que es una ley que previene la violencia integral hacia nosotros. Y cuando hablamos de integral es la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia laboral. Y la psicológica también. La psicológica. Luego que hemos tipificado la violencia y se tipificó el tema del feminicidio, que es el flagelo que todavía está en el mundo, no solo está en Nicaragua, también tipificamos el odio hacia la mujer, que es la misoginia. Luego, con esa etapa de prevención, se dio un avance y todavía percibimos que no lográbamos detenerla. Entonces, al llegar a esta etapa, comenzó a valorarse lo que fue recientemente la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver también que tenía que haber medidas de sanción mayor, de tal manera que esto permita la prevención. O sea, porque ningún ser humano quiere tener una prisión perpetua. O sea, la ira puede cegar al ser humano, pero creo que al momento de entrar en el proceso de ira tiene que haber un momento de reflexión. Entonces llegamos a la reforma del artículo 37 de nuestra Constitución Política, llegando al límite de, por petición del Ejecutivo, y respaldado, o sea, que es algo muy importante, se respaldó a nivel del territorio por 33 millones de firmas, donde ya no queremos ese tipo de violencia hacia nosotros y reformamos la Constitución llegando a la prisión perpetua revisable. Inclusive el término revisable puede ser que no haya gustado en los territorios, pero es revisable por el término de derechos humanos, porque también como Estado nicaragüense y con la conducción del comandante somos respetuosos de los derechos humanos. Puede ser que haya una enfermedad terminal de un reo y pueda en la prisión revisable y vaya a sus últimos días a fallecer a su casa, puede ser. Pero en esta etapa que hemos recorrido, creo que hay que destacar la voluntad que tiene nuestro gobierno, porque al lado de que haces un marco jurídico, tenés una política pública. Y después de que nosotros llegamos a esta etapa del marco jurídico, la vicepresidenta de la República anunció algo muy importante. La vicepresidenta compañera Rosario Murillo anunció que desde el sistema educativo vamos a tener una clase. Correcto. Que es la mujer y sus derechos. Y creo que esa va a ser importante porque estamos hablando del sistema educativo. Desde que estás en primaria, desde que estás en secundaria y llegas a la universidad, te van a venir formando en que la mujer tiene el derecho igual y absoluto y que es un ser humano igual que el hombre. Son dos seres humanos que tienen que convivir con los pilares del respeto mutuo, el respeto a la dignidad y a la convivencia. Entonces, esa política pública, esa decisión de que sea incluido en el sistema educativo, no tenés idea, al menos como nosotros, como sector universitario, nosotros lo hemos celebrado. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema de educación superior, el tema de género, en alguna de las universidades era una clase electiva. O sea, el estudiante la toma o no la toma para tener un crédito más. ¿Verdad? Y en algunos casos la teníamos en el primer año.
A medida que hemos venido acompañando las políticas públicas del gobierno, el Consejo Nacional de Universidades había llevado las clases de género entre cuarto y quinto año. Cuando ya tenés casi próximo a salir un profesional, donde ya tenés mayor criterio de análisis y interiorizás y asumís compromisos. Pero hoy, que es una decisión y es una política pública del gobierno, pasa a ser obligatorio. Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Seguir formando a las y los nicaragüenses a ese estado, puede ser un sueño, y a ese estado ideal que todo ser humano aspira, tener una familia con base sólida, donde esa familia, entre el hombre y la mujer, sea una pareja que entienda que son complementarios uno al otro y que dentro de esa familia hay un grado de respeto mutuo. Entonces yo creo que estamos en momentos de seguir construyendo. Cuando tú decías retos y desafíos, sí. Ahora nosotros tenemos marco jurídico, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Humano y ante todo tenemos un estado de bienestar conducido por autoridades de gobierno comprometidas con la convivencia en paz entre el hombre y la mujer. Y vos revisas el marco jurídico, que no solo es el tema de la prevención a la violencia, sino que, por ejemplo, aprobamos un código de la familia. Claro. Un código de la familia donde tiene sus principios. Dice que la base y el pilar fundamental de toda sociedad, la piedra angular, es la familia. Pero esa familia debe de reconocer que los principios para ser formada es el respeto, la dignidad, el amor, la armonía y la paz. Esos son los pilares donde se asienta el código de familia. Entonces, hay una política de parte de nuestro gobierno de darnos seguridades como mujer. Si bien es cierto, toda sociedad aspira a que los divorcios no sea un dato que continúe incrementando, pero también es cierto ahora la mujer va a un proceso de divorcio en mejores condiciones, en condiciones de igualdad, de tal manera que si te divorcias, la mujer no pierde su casa. La mujer queda en su casa con sus hijos. Eso es una seguridad. Entonces ya la familia en sí misma no corre riesgo. Las pensiones alimenticias tenemos nosotros. He trabajado mucho en eso también. El Ministerio de la Familia, el Poder Judicial, hacen niveles de conciliación y se acuerdan las pensiones alimenticias ya definidas en un código de la familia. 25% para un hijo, más de 3 hijos 35%, más de 2 hijos 35%, más de 3 y de 4 50%. Entonces eso permite que nuestra niñez también tenga una seguridad económica y la mujer está más tranquila, porque ya no es una madre soltera que tiene ella que batallar sola con el mantenimiento de su hijo. Eso también son cosas que están ligadas a la vida y el desarrollo de la mujer. Claro, claro. Y hay un aspecto que también se viene trabajando y es el acompañamiento del Ministerio de la Familia a las mujeres, a las chiquitos, a las muchachas que están, a las mujeres que recién alumbradas y las cartillas para la educación. Claro, hay un proceso. Hay un proceso. Y los CDI, pues, que también le permiten a la mujer ir a trabajar, esa es parte también de una reivindicación, porque esos fueron cerrados, esos fueron descuidados, esos fueron cerrados y olvidados. O sea, ese es un tema que nosotros le denominamos la economía del cuidado, porque es una economía que no se visibiliza. Entonces el gobierno ahora tiene los desarrollos de desarrollo infantil en la zona urbana y los centros de infantil comunitarios en la zona rural. Entonces la mujer en la zona rural va a su jornada agrícola segura porque su hijo está en el centro comunitario, pero en el centro comunitario está ahí recibiendo educación, pero también recibiendo una atención integral porque tiene la merienda escolar, tiene el cuidado y tiene la higiene personal. Igual ocurre en un centro de desarrollo infantil en la zona urbana. Vos llegás a las 7 de la mañana, lo entregás y ahí el niño recibe su alimentación, recibe su educación, recibe su tratamiento
de relación interpersonal, tiene áreas de juego, áreas donde interactúa con otros niños, y por la tarde ella lo llega a retirar. ¿Y eso qué significa para nosotras las mujeres? Para las que no tenemos una abuela, para las que no tenemos una cuñada o no tenemos la capacidad económica de pagar un asistente del hogar, eso significa seguridad y tranquilidad, y me permite ir a mi jornada laboral tranquila. Además son subsidiados, no tengo que pagar Sí, claro. el aporte de 100%, pues no hay una privatización, hay una política del Estado que se llama bienestar, y yo accedo a esa política del Estado, que no tiene color político. Igual con la casa materna, pues acercar a las Claro. mujeres del campo, eso disminuye Nosotros actualmente riesgos. tenemos 187 casas maternas en todos los municipios. Esas 187 casas maternas dan atención en el embarazo, alimentación, hospedaje, atención psicológica y emocional, y te permiten una compañía, y todo eso no tiene ningún costo. Y anteriormente nosotros teníamos los índices de mortalidad materna e infantil, que ahora nosotros recibimos recientemente 2 premios, uno de la OPS y uno de una organización que es donde está ONU Mujeres, Save the Children, UNICEF, un organismo que nuclea todos estos organismos de las Naciones Unidas, y hemos recibido también un reconocimiento por la reducción de la mortalidad materna. No solo infantil, materna. Claro. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Yo creo que el reto ahora, Alberto, es sostener lo que hoy tenemos, pero seguir avanzando a llegar a un grado que podría ser un sueño, pero creo que si cada mujer nicaragüense y cada hombre nicaragüense asume la misma política y compromiso que tiene nuestro gobierno de luchar contra la violencia hacia nosotros vamos a llegar a ser en un momento este primer lugar que hoy tenemos en la esfera política, que a nivel mundial y a nivel regional estamos nosotros en la lista, y la voy a mencionar para que lo dimensionemos, porque Correcto. tenemos 9 países. Dice Nicaragua 58.82%, Austria 57.14%, Bélgica 57.14%, Albania 56.25%, Ruanda 54.84%, Costa Rica 52%, Canadá 51.43%, y luego continúa Andorra, España, Finlandia. Entonces nosotros, un país pequeño, un país que acaba de enfrentar un fallido golpe de Estado que nos destruyó la economía, un país que gracias a Dios y a este pueblo trabajador enfrentamos una pandemia. Tenemos el primer lugar. Y este primer lugar ligado a derechos humanos fundamentales. Y estamos al lado de Austria, un país del primer mundo. No, sí, estamos por encima de mucho, estamos por encima de España, por mucho, por mucho estamos arriba de España. La verdad es que eso es fruto de todo un trabajo que se ha venido haciendo, no es de la noche a la mañana esto, esto es un trabajo que ahí va. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en mi liderazgo, yo fui a 3 elecciones y hasta la tercera pude ganar, porque en las primeras 2 me mandaron a secretarías para que demostrara mi trabajo. Hoy las mujeres tenemos la oportunidad de ser candidatas y no tenemos que demostrarle a nadie que tenemos capacidad o no capacidad. Ahora, hay un tema que antes de que se vaya me gustaría abordarlo, y es el tema de que todo este esfuerzo y todas estas posibilidades, protagonismo de las mujeres, empoderamiento, y no solo en el ámbito oficial, institucional, sino que usted también lo ha explicado, ¿no?, en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero no es en confrontación con el hombre, es decir, no es un antagonismo, es un asunto de complementariedad y que se permitan los espacios y que se crezca o que se vaya cambiando la mentalidad machista, pero no
no es un asunto esto de feminismo, de ese que es irracional y el odio contra el hombre y todo eso. No. No, gracias a Dios realmente debemos de decir claramente que esto no es una lucha de sexo. Correcto. Esto no es feminismo. Esto es, como dice nuestra vicepresidenta de la República, la compañera Rosario, es un proceso de igualdad, de equidad y de complementariedad, acompañado de principios y valores, de respeto, de armonía, de convivencia. O sea, eso aquí queda clarísimo, no existe. Realmente quien maneja, y debo de decirlo, quien maneja un discurso confrontativo es la ultraderecha, la oposición retrógrada, se puede decir alguna conservadora, que todavía maneja ese discurso feminista de los movimientos donde nos vemos versus versus. No, acá por ejemplo en la junta directiva nosotros somos 4 mujeres y 3 varones, y nosotros somos un equipo de trabajo. Entramos a una reunión a discutir y ponemos nuestros criterios. O sea, no existe un antagonismo entre el doctor Gustavo Porras y yo. O sea, somos compañeros de trabajo y estamos en un nivel horizontal de discusión. Y eso es un proceso, como vos bien lo decías, un proceso histórico desarrollado a base de esfuerzos conjuntos. Yo recuerdo que cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional anuncia las secretarias adjuntas, a mí me gustó la manera muy humana en que la compañera Rosario hizo una reflexión. Ella decía, estamos hablando de la secretaria adjunta, no para hacer café, no para levantar el acta. Estamos hablando de una secretaria adjunta para que compartan el trabajo. Y esa claridad de ella la hemos compartido todas las mujeres que trabajamos en equipo, que estamos hablando de una unidad en acción. Porque yo sé que soy diferente fisiológicamente, no aspiro a levantar 100 libras. Aspiro a levantar lo que me corresponde con el peso y la estatura que tengo. Aquel que pueda levantar 100 libras, que las continúe levantando. Yo estoy consciente de que soy una mujer con diferencia fisiológica en relación a vos, que sos un hombre. Pero entre vos y yo podemos trabajar en conjunto y tenemos la misma inteligencia, la misma capacidad, podemos tener diferentes talentos, podemos tener diferentes habilidades, pero cuando las unimos somos un potencial. Claro. Y si no, miremos al comandante Daniel con la compañera Rosario. Claro. Han sido capaces de conducir este país ante diferentes crisis. Y no hemos recibido crisis. Y él lo dijo, 50 y 50. 50 y 50. y lo dice muy firme y yo me siento muy orgullosa. 50, 50. Le agradezco. En las universidades, yo sé que usted es académica, en las universidades también hay carreras que eran prácticamente solo... se distinguía porque solo entraban muchachos, pero cada vez hay más mujeres que se inclinan por carreras que típicamente estaban tipificadas pues para hombres. Sí, yo procedo de la Universidad Nacional Agraria, soy analista documental en un centro de información, ahorita estoy de permiso haciendo el servicio de diputada, pero por ejemplo en la Universidad Nacional Agraria era raro ver mujeres en la área de ingeniería agronómica. ¿Por qué? Porque era estereotipada solo para hombres. Y hoy te encontrás que la matrícula en la Universidad Nacional Agraria ahora el 56% son mujeres. Sí, veterinaria, ingeniería forestal. O sea, ingeniería forestal que te tenés que ir al bosque. O sea, solo el hombre puede ir al bosque. ¿Ah? Y te lo decía en aquel clásico de cuento que nosotros leíamos, a la Caperucita de la Comelosi. Claro, sí. Nos intimidaban. Entonces ahora hay mujeres que son ingenieras forestales. Pero luego te vas a la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, ahí te encontrás arquitectas, ingenieras civiles, ingenieras en computación. Entonces no es ya aquella educación sexista. O sea, la mujer y el hombre tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Yo le agradezco, gracias por haber llegado. No, a ustedes, a decirte que realmente para mí ha sido un orgullo estar esta mañana acá, representar a estas mujeres que desde las 4 de la mañana están en el mercado oriental, en todos los mercados de nuestro país. Estas mujeres que están trabajando en los semáforos,
trabajadoras por cuenta propia, a las mujeres que están en las oficinas, a las mujeres que están en los espacios de poderes políticos. Realmente le doy gracias a Dios tener la oportunidad de compartir que a escala mundial somos el primer país con igualdad de género, y agradecerle de manera pública al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario que nos sigan conduciendo en este camino, que aquí habemos mujeres trabajadoras que vamos a estar al lado de los hombres construyendo esta Nicaragua que va a continuar brillando en el mundo, no solo por la igualdad, sino por los derechos humanos fundamentales que estamos restituyendo. Y además aquellas mujeres que son padre y madre, ¿no? Que son jefes de familia. Así es. Muchas. Yo le agradezco, gracias por haber venido, diputada. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, amigos, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos.